Hola, buenas. Esta presentación corresponde al control 2 del ramo de Ciencia y Religión de la Universidad de Chile, cuyo profesor es Andrés Monares. Yo soy Ignacio Peña y voy a comenzar con la presentación. Bueno, a modo de introducción, primero que todo voy a presentar la cita que se trabajar, la cual es la que está en pantalla, y es de Jean-Marc Lévy Leblond. Es un extracto de su artículo Una cultura sin cultura, reflexiones críticas sobre la cultura científica. Por temas de tiempo no lo vamos a leer, pero esta cita eh, la analicé un buen tiempo y me apoyé mucho en las ideas del curso, en los textos del curso para poder entenderla bien y para darle un significado o para ver qué es lo que intenta decir. Para esto, en el desarrollo que viene a continuación, será una división clara de esta cita, la cual es una parte primera que corresponde a esta parte de acá, que es la primera pregunta que se hace, bueno, yo la traduzco como una pregunta retórica que dice, ¿vamos a seguir haciendo las cosas mal? Luego la siguiente parte es este comentario que hay entre las dos preguntas, en la cual habla un poco del conocimiento general y amplio que debe haber en la ciencia para poder hacer cosas claras, entre ellas saber un poco el contexto en el que se está y la responsabilidad que se tiene con la sociedad. Y una tercera parte final, que es la última pregunta de la cita, la cual habla un poco también de cómo se parece la ciencia a otras disciplinas y también un poco su relación entre estas disciplinas. Bueno, vamos a comenzar. La primera parte, como les comenté, es si es que vamos a seguir haciendo las cosas mal. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que se está haciendo un hincapié para entender que no se puede hacer un científico, bueno, completo, únicamente basándose y cerrándose en cosas no tan insignificantes, pero tan pequeñas como son datos, sacar datos, gráficos, no. Tiene que ser más allá, más amplio, para un entendimiento completo de lo que se está haciendo e incluso un entendimiento claro de dónde se va a llegar y cuando se llegue poder razonar lo que se está pasando, porque hay veces en que uno saca conclusiones o resultados y no sabe qué es lo que está viendo y tampoco sabe el impacto de esto. Esto también hace que haya una división muy fuerte entre los tipos de inteligencia. ¿A qué voy con esto? A que los tipos de inteligencia, como los que mencionaba Calvino, tales como la inteligencia terrenal e inteligencia celestial, también hay un símil con los tipos de inteligencia, ya sea en la misma ciencia, como la física, química y biología, o entre disciplinas, como la ciencia, la filosofía, la religión, etc. Esta división no es buena, porque hace que haya conocimientos particulares de cada ámbito para fenómenos muy similares, los cuales juntos pueden hacer cosas aún mejores, pero debido a esta división esta división clara que hay, no se puede hacer un avance tan bueno juntos como debería ser. En este caso, Calvino por último hacía una división ya tajante con Dios, porque no se puede llegar. Acá no, acá es una división por capricho. Por esto es que también desde la primera parte yo extraigo un concepto que se está, bueno, que yo también creo que es fundamental en el tema, es que valga la redundancia, faltan cosas fundamentales, las cuales son poder mirar para el lado, no cerrarse únicamente en uno mismo o en su misma ciencia o en su mismo ámbito. Hay que entender un poco más allá. La segunda parte, con respecto al comentario de la responsabilidad del científico, es que debe haber un conocimiento amplio. Este conocimiento amplio, como se mencionó anteriormente, es para no verse cerrado únicamente, por ejemplo, en la biología o en la física o en la ciencia, y también para poder darse cuenta de ciertos aspectos que uno no puede ver a simple vista, tales como las mismas limitaciones de mi marco de entendimiento y las habilidades que tengo o las que me faltan. Por esto es que uno tiene que andar viendo siempre el contexto, o siempre para otros tipos de puntos de vista para poder cachar, para poder darse cuenta de qué es lo que está pasando en verdad. Esto también es un comentario para darse cuenta que el cerrarse en lo propio acrecienta la corrupción del hombre, como diría Calvino.
Así como Bacon hablaba mucho de la providencia, entender la providencia y trabajar para poder no llegar a entenderla en verdad, sino que trabajarla para poder saber que está y también para entender que tenemos que hacer cosas por el bien con esta providencia del Señor. Aquí hay un poco similar en el tema de que no se puede hacer ciencia por hacer ciencia porque yo tengo un capricho con algún resultado o alguna idea que tengo, no. Esa corrupción del hombre a la que habla Calvino se acrecienta cuando uno se centra únicamente en lo que uno quiere. No se para un momento a pensar en el resto o en distintos puntos de vista que puede haber del mismo problema. Por esto es que hay que abrir la mente, tiene que haber un conocimiento amplio. De esta forma uno puede entender la verdadera, la verdadera, el verdadero beneficio que tiene que haber dentro de la responsabilidad que tiene cada científico de buscar el bienestar humano. La tercera parte es con respecto a que la ciencia se parece mucho a las demás disciplinas. De partida, porque todos buscan respuestas de algo. O la ciencia buscando respuestas de fenómenos físicos, químicos, etc. O las artes para entender cómo se admiran esas cosas, por qué se hicieron. La filosofía, por qué se piensa así. La música, cómo relajarse, cómo expresarse con respecto a sonidos. Por esto es que también hay que tener claro que distintas culturas o distintos puntos de vista hacen distintas preguntas y traen distintas respuestas, lo cual no siempre es contrario o hace que se peleen entre ellas. El cerrarse en tu propio punto de vista, en tu propia cultura, hace que te pelees con el resto porque estás cerrado. Lo malo de eso es que tú nunca vas a poder ver otros puntos de vista y vas a poder abordar el mismo problema o entender el resultado que estás teniendo de verdad y de una forma clara y amplia. Se tiene que tener ahí cuidado con respecto a, eh, por ejemplo, lo que Newton lo decía, cuando él buscaba medir las cosas y entenderlas desde ese punto de vista, pero él tampoco se da como el trabajo, no es que se da el trabajo, sino que él no juraba de guata, por decirlo de una forma un poco mal, él no decía que él entendía completamente el rojo, no, él sabía cómo era en el sentido de mediciones, lo había medido, entendía qué era el rojo en el sentido físico, pero él nunca ha intentado abordar el tema de qué es el rojo, cómo te hace sentir el rojo. Por esto es que la ciencia puede apoyarse dentro de la otra disciplina. La ciencia puede apoyarse en la psicología, puede apoyarse en el arte, puede apoyarse en la música, etc. Porque, como dije antes, hay distintos puntos de vista que hacen, que te ayudan a entender tu problema o tu fenómeno desde otras perspectivas que te puede ayudar mucho también a darte cuenta de cómo afecta el resultado. O para ver en la práctica qué es lo que es el resultado que estás teniendo. De esta forma, con este conocimiento amplio, con esta ruptura del conocimiento fragmentado, con el entendimiento mutuo de la disciplina, se puede llegar a una verdadera búsqueda de sentido y verdad, la cual siempre tiene que estar contextualizada con el tiempo, con la sociedad, con muchas cosas que uno tiene que siempre tener en cuenta y que nunca vas a poder verse que estás cerrado únicamente dentro de tu ciencia o tu ámbito. A modo de conclusión, hay que tener en cuenta que investigar es siempre algo importante tenerlo fuera de la ignorancia. ¿Por qué? Porque si uno se centra únicamente, lo repetí varias veces, en su propio metro cuadrado, no va a tener la idea de cuál es el contexto en el que está parado el resto, y quizás va a tener resultados muy buenos matemáticos, muy buenos físicos, etcétera, pero que no hacen sentido a nadie, ni ayuda a nadie, bueno, nadie le preguntó, etcétera. Porque hay que tener una búsqueda de contexto y objetivo claro de la sociedad y de otras disciplinas para poder desde ahí partir en una búsqueda de verdad y resultados amplios y entenderlos bien. También hay un tema del conocimiento general. El conocimiento general no es saber mucho de todo porque eres genio, es saber para poder entender al resto y que el resto te entienda. Por eso uno no puede cerrarse todavía, es malo cerrarse, es muy malo cerrarse.
Por ejemplo, Newton hacía mucho el tema de medir y buscar cosas prácticas para buscar las leyes fundamentales, pero él nunca lo hizo cerrándose únicamente en la física y nada más, no, él se apoyaba en la metafísica, él hablaba mucho de la providencia de Dios, él buscaba entender la providencia de Dios, no como para ser pecaminoso, como se buscaba, como se veía en la época, como decía Bacon o Calvino, no, él lo hacía para entender cómo funcionaba el universo, más que ver cómo actuaba Dios, él lo que quería era cómo actuaba la creación de Dios con respecto al mismo creador, pero no entenderlo en sí o entender al creador, que eso ya es pecaminoso en la era. Pero en este caso, eso, conocimiento general, lenguaje general y entendimiento completo de lo que está pasando. Bueno, esto es un comentario final con respecto a una de las cosas que más recalco del curso, es que, por ejemplo, que únicamente medición no es sinónimo de entendimiento, por lo cual quedarse en la ciencia y su práctica nos ciega. Nos ciega porque creemos que estamos llegando a cosas bacanes, cosas buenas, cosas que en verdad son bonitas para la ciencia, pero que, bueno, muchas veces no funcionan, muchas veces no tienen repercusión en la vida real, o incluso tienen repercusiones muy lamentables o malas en la sociedad, sin que tú te des cuenta porque no te fijaste en eso, no pensaste en eso. Por lo cual tiene que haber tiene que abrirse la mente, entender el resto, entender otras disciplinas, darle una vuelta por otro punto de vista, darle una vuelta por otro lado. También muy importante la historia, darse cuenta de lo que ha pasado, que va a volver a pasar y que se repite, por lo que uno tiene que tener cuidado siempre de lo que está haciendo y para dónde apunta. Bueno, para finalizar toda la presentación, acá está la bibliografía que se utilizó en el curso para entender todo lo que estamos hablando y para terminar la cita. Muchas gracias.